La plantilla de trabajadores laborales y funcionarios del Ayuntamiento de Nerva han vuelto a concentrarse esta mañana a las puertas del consistorio municipal para reivindicar nuevamente el abono de sus nóminas. La falta de interventor, por renuncia del último que ocupaba la plaza, es la causa principal de este nuevo retraso en el abono de la nómina de los trabajadores, ya que se trata de una figura imprescindible para llevar a cabo el procedimiento del pago. Esta nueva convocatoria ha contado con el respaldo de los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT a nivel provincial, Marisol Tortosa y Andrés García respectivamente, quienes han respaldado el trabajo realizado desde el Comité de Empresa y la Delegación de Funcionarios ante todos los problemas que han ido surgiendo, además de señalar al alcalde como principal responsable de la situación. En primer lugar, quiero trasladar el máximo apoyo desde el Sindicato Provincial de Comisiones Obreras en Huelva a la plantilla municipal, puesto que es una plantilla ejemplar. Todos y cada uno de los trabajadores que integran esta plantilla municipal han estado a la altura de las circunstancias. Son personas cumplidoras, personas trabajadoras que han venido a sus puestos de trabajo diariamente, independientemente de la situación tan precaria por la que están atravesando, porque mes tras mes están sufriendo retrasos injustificados en el pago de las nóminas. Esta situación es inadmisible, es intolerable. Nosotros desde el primer momento hemos estado al lado de la plantilla y no quepa la menor duda que vamos a seguir estando al lado de la plantilla, puesto que los trabajadores tienen que estar ajenos a cualquier cuestión política y a cualquier cuestión de gestión de un ayuntamiento en cuanto a la gestión diaria del ayuntamiento. La plantilla es lo primero y es lo primordial y debe de estar garantizado el pago de las nóminas, y nosotros como sindicato es lo que siempre hemos defendido desde el primer momento. Lamentablemente no ha ocurrido así, puesto que mes sí y mes también ha habido retraso en el cumplimiento del pago de las nóminas. Desde este equipo de gobierno no se respeta para nada la figura de los representantes sindicales que han sido elegidos de manera legítima y democrática en unas elecciones sindicales, puesto que ni siquiera se ha constituido la comisión paritaria para la interpretación del convenio, que se ha demandado por activa y por pasiva a través del registro general. Este alcalde ha hecho caso omiso a nuestras peticiones, que nos avala la ley, que nos tiene que dar traslado de esa información, y ha hecho caso omiso. Ha quitado productividad a los trabajadores sin ningún tipo de justificación y a golpe de decreto, y no nos ha dado traslado tampoco a los representantes de los trabajadores, modificaciones en las condiciones sustanciales a varios trabajadores, y tampoco cubre las bajas, por ejemplo en el ámbito de la guardería municipal, que es un servicio básico y fundamental. No cubre las bajas, los trabajadores y las trabajadoras lo están pasando mal y aún así han estado cumpliendo fielmente su obligación. Entonces, desde Comisión Obrera lo que pedimos es que también se cumpla fielmente con la obligación de pagar en tiempo y forma a estas personas que cumplen religiosamente con sus funciones, que son una plantilla fantástica, una plantilla comprometida para sacar adelante lo que es el ayuntamiento y por ende todo el pueblo, todos los servicios públicos que presta este ayuntamiento en este municipio. Y yo lo único que quiero es que esto se solucione. Nosotros vamos a estar vigilando y vamos a ser garantes de que se cumpla la legalidad y que cobren en tiempo y forma. Entonces estamos ajenos a las cuestiones políticas. Lo único que queremos es que la persona que se haga cargo de la gestión de este gobierno municipal cumpla con lo estipulado, con lo establecido, que le pague a la plantilla religiosamente, que haga una RPT y una VPT en condiciones para la totalidad de la plantilla, puesto es lo que se necesita, que se regulen y se normalice todas las cuestiones. Y ya os digo que desde Comisiones Obreras vamos a estar, como hasta ahora hemos estado, vigilantes en el cumplimiento de lo que procede por ley. Y hoy estamos aquí en esta concentración apoyando a las compañeras y compañeros del Ayuntamiento de Nerva en una situación ya que es insoportable. Desde que el actual regente del Ayuntamiento llegase aquí a la alcaldía, se suceden las incidencias, pero siempre afectando al mismo colectivo, que es el colectivo de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Nerva. Esta situación es insoportable. También quiero dejar claro una cosa, desde nuestro sindicato, y me consta que otras fuerzas sindicales igual, siempre hemos tenido abierta la vía del diálogo con este hombre. Es decir, la respuesta siempre ha sido la misma, la negación de la situación,
justificarse ante situaciones injustificadas y sobre todo siempre con la misma premisa, afectando a las nóminas de las trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva. En los pueblos pequeños y en la provincia de Huelva hay muchos pueblos pequeños, es muy importante que los ayuntamientos funcionen porque generalmente es la empresa o de las empresas más grandes que tiene un municipio. Entonces, cuando un ayuntamiento deja de pagar las nóminas, no solamente afecta a los trabajadores directamente, que hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras afectadas, afecta a todo el tejido social y empresarial del pueblo, porque son pueblos pequeños, con empresas pequeñas, donde no hay un pulmón económico importante. Entonces, hemos llegado a esta situación de desesperación de toda la plantilla y por eso estamos aquí hoy para apoyar a nuestros compañeros y aquí vamos a seguir de pie en la puerta del ayuntamiento hasta que ellos no cobren lo más sagrado que tiene un trabajador, que es su nómina. Desde el propio comité de empresa no podemos hacer otra cosa sino agradecer las gestiones que se han hecho desde comisiones a nivel provincial para resolver el problema que nos afecta a este colectivo de trabajadores y funcionarios del ayuntamiento desde hace aproximadamente 2 años. Desgraciadamente lamentamos de que podía haberse tratado de un mandato de una legislatura sindical que va pareja con el mandato municipal basado en la construcción de beneficios sociales para los trabajadores y para los funcionarios y sin embargo se ha convertido en una defensa continua de la gran cantidad de problemas que han asaltado, digamos, los ánimos de los trabajadores. Como bien ha dicho la secretaria general, han sido muchos factores los que han influenciado, digamos, en el clima que se ha venido viviendo en el ayuntamiento, no solamente por el retraso en el pago de las nóminas, que bueno, que han llegado a ser hasta 4 meses de manera consecutiva por muy diversos motivos. Podríamos retrotraernos hasta finales del año 2023 para hablar de estos retrasos por cuestiones de firma en el ayuntamiento de Nerva, la ausencia de la figura de alguien que representara la intervención municipal, a la Secretaría Municipal, la Tesorería y por supuesto también por el embargo de las cuentas del ayuntamiento. Lo cierto y verdad es que no solamente esta cuestión afecta, como os decía, al tema del retraso en el pago de las nóminas, sino otros muchos factores que son laborales, como la supresión de muchos conceptos salariales en la nómina de funcionarios e incluso de trabajadores no laborales, que han visto cómo se les suprimen estos conceptos salariales sin la apertura de un procedimiento y de un expediente, lo cual entendemos desde el sindicato y desde el comité de empresa que son actos nulos de pleno derecho. Desde el primer momento a este equipo de gobierno le tendimos la mano desde el comité de empresa, incluso de la delegación de funcionarios, para que entendiera que nuestro propósito es que todo marchara de la mejor manera posible, evidentemente porque un trabajador contento presta su servicio de la mejor manera posible. Y hemos visto cómo se ha venido produciendo un deterioro de los servicios municipales de manera continuada, entre otras cosas por el clima laboral que hemos venido viviendo, por la situación de incertidumbre que se respira comenzando el mes y finalizándolo porque no sabemos cuándo y de qué manera vamos a cobrar. Hemos tenido que atender a muchísimos trabajadores alarmados porque no le podían hacer frente a sus pagos habituales, a la compra de alimentos para sus casas, a poder pagar los estudios de sus hijos, ¿no?, con todo lo que eso conllevaba. Y es cierto que hay trabajadores que se han tenido que dar de baja por enfermedad, por depresión, por las circunstancias que estaban atravesándose en sus hogares. Hemos trabajado desde el comité de empresa de manera unánime, incluso en combinación con la representación de funcionarios, para tratar de solventar estos problemas a lo largo de todo este tiempo. Ha sido una situación muy difícil y podría deciros que nos encontramos en los últimos 2 años en los que se ha registrado un mayor número de movimientos sociales dentro del propio ayuntamiento, en los que todos los trabajadores y funcionarios hemos tratado por todos los medios posibles de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno y con el alcalde presidente. Nos hemos tenido que enfrentar a un montón de informes de reparo por parte de la información en la que se cuestionaba cosas más que consolidadas dentro de lo que era el convenio del ayuntamiento y el reglamento de funcionarios y, como os decía, es un clima muy difícil. Nos hemos mantenido férreos, siempre tratando de salvaguardar los intereses de los trabajadores y también hemos denunciado ante la opinión pública una serie de vídeos que han aparecido por la alcaldía presidencia donde se cuestionaba claramente las dependencias municipales y en cierto modo también se cuestionaban las personas que estaban detrás de estos servicios, ¿no? Los servicios se han venido degradando y la verdad es que es una pena no solamente para los propios trabajadores sino también para la ciudadanía. Desde el comité de empresa y ya finalmente para terminar transmitir al nuevo equipo de gobierno que vendrá tras la moción de censura que seguiremos defendiendo los intereses y salvaguardando los derechos fundamentales de los trabajadores y de los funcionarios de este ayuntamiento porque es nuestra obligación como sus representantes que somos. Estamos aquí, hemos tenido que retomar otra vez las manifestaciones, las concentraciones frente a la puerta del ayuntamiento porque volvemos a repetir el problema, se ha vuelto a repetir el mismo problema que tuvimos en el mes de octubre, el pasado mes de octubre.
con el impago de las nóminas en el tiempo, en el periodo justificado. Entonces, nosotros hemos querido ponernos en contacto con el alcalde. El alcalde, como siempre, suele tener silencio con respecto a los representantes de los trabajadores. Él únicamente se escuda en que está trabajando por encontrar una solución, pero ese no es el problema nuestro. Nosotros debemos de tener, sabiendo que hay tesorería suficiente como para pagar las nóminas, tenemos que tener ingresado el último día de mes la nómina de todos los trabajadores. Que haya algún problema de una solvencia que no se ha querido resolver o solucionar por el motivo que fuera, ese no es nuestro problema. Entonces nosotros aquí estamos presionando para que de cualquier manera se haga frente a esta situación, porque hay muchas familias que no te pueden soportar el impago. En este caso llevamos ya más de una semana, justamente hace hoy día 7, pero todo el mundo no puede y la situación es crítica. Y esto me parece que es una tomadura de pelo para todos los que formamos parte de esta casa. También han estado presentes en la concentración los portavoces de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Nerva y el secretario de organización del PSOE en Huelva, Francisco Balufo, acompañado por el secretario general de la agrupación local del PSOE, Curro López Real, Josema Domínguez. Bueno, pues volvemos a estar aquí en las puertas del Ayuntamiento, un mes más, ¿no?, con el tema del apoyo a los trabajadores, por el tema del retraso de las nóminas, ¿no? Esto es una cosa que, bueno, que en 2 años no sé si se ha repetido, he perdido la cuenta, 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en constante comunicación, bueno, con Rafa, con los sindicatos, con todos los compañeros, y al final es un poco, bueno, ahora creo que es por falta de interventor, pero al final se traslada un poco al tema de la comunicación, ¿no?, que es lo que ha mermado toda esta situación durante estos 2 años, ¿no?, porque creo que en alguna que otra vez, si tú te anticipas a las cosas, das una explicación de la situación, pues no se crea esa incertidumbre donde no sabemos si vamos a cobrar el 1, el 5, el 10, el 7 no hay interventor, cuándo viene el interventor, y al final eso causa algo increíble, ¿no? Al final hay mucha gente hay muchas personas que tienen situaciones muy críticas, que cuando llega el día 1 tienen su hipoteca, tienen sus cosas, tienen los descubiertos en las cuentas y bueno, eso es un poco intolerable, ¿no? Nosotros, como ha expresado antes el compañero, bueno, hay muchas cosas importantes en el ayuntamiento, ¿no?, que hacer y demás, pero bueno, evidentemente la nómina de los trabajadores en su tiempo y forma es nuestra primera prioridad, con el conjunto de muchas prioridades, pero esa es la primera prioridad. Y sobre todo cuando hay algún tipo de problema, porque nosotros cuando entremos tampoco vamos a saber cómo nos podemos encontrar la situación, nos podemos imaginar, económica y sobre todo burocrática de ciertos papeles y ciertas cosas, pero al final tiene que haber una comunicación continua y que el trabajador sepa en todo momento que se lo debe de tener. Nosotros, bueno, intentaremos desde primera hora, de cómo ha sido en todos estos años, que yo creo que esta situación no se ha repetido ninguna vez en la historia de este ayuntamiento, en la democracia, al final intentar siempre tener esa comunicación, intentar que el tema de las nóminas, pues al final eso sea como otra mucho intocable, eso cada uno tiene que, o sea, el trabajador trabaja para cobrar y no se puede decir un poco al antojo de decir ahora no hay interventor, ahora tengo este problema y sea una incertidumbre constante y un estrés constante el no saber. Estamos aquí como todas las veces que nos han requerido los trabajadores, nuestra presencia y seguiremos apoyando. Nosotros estamos dentro en el día 16, si todo va bien, y si Dios quiere, como se suele decir, ¿no?, estaremos en posesión. Tendremos que ordenar muchísimas cosas, pero una de las prioridades nuestras es el tema de la intervención. Sin tener un interventor no podemos se paraliza el ayuntamiento. Pero para esa cosa hay que anticiparse porque es lo más importante que creo que tiene un ayuntamiento. Bueno, pues aquí estamos ante un nuevo episodio más, esperemos que sea el último, del nepotismo que ha mostrado Rafael Prado a lo largo de estos 2 años, esa continua actuación negligente que ha mostrado y que es el santo y seña de todo su mandato. Esta situación que viven los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva, verdaderamente lamentable, solo se puede deber a 2 cosas. De un lado a su negligente actuación y del otro pues a esa campaña que él premeditadamente
pone en solfa mediante la cual se quiere cuestionar la labor que desarrollan los trabajadores municipales en nuestro consistorio. No perdamos nunca de vista que los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva son a día de hoy la mejor herramienta que tenemos los nervenses y las nervenses para poner en valor esos servicios que debemos recibir de nuestra comunidad. Esta actuación de hoy, con un mes ya que venía siendo anunciado que iba a tener esta deficiencia, más la lamentable anulación, suspensión de la fiesta de la primavera, no hacen más que reafirmarnos en que lo único malo que tiene esta moción de censura es que no se hubiera hecho hace por lo menos 6 meses. Pues nada, nosotros hemos querido estar aquí también apoyando a los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva, trabajadores que necesitan del apoyo de todos, ¿no? del pueblo también, porque la situación que están pasando es una situación bastante lamentable. Durante 2 años han tenido a un alcalde que les ha dado la espalda, un alcalde que no ha sido capaz de asumir sus responsabilidades y que además no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Que es mínimo que los trabajadores del ayuntamiento que dirige cobraran puntualmente sus nóminas, ¿no? Esto además se ha visto agravado durante todo este tiempo pues por un clima irrespirable, por un montón de situaciones que han sido execrables y que evidentemente merecen que estos trabajadores del ayuntamiento tengan el apoyo de todo el mundo. Un clima de acoso, un clima de amenazas, un clima que tiene que ser ya abolido de una vez por todas en el Ayuntamiento de Nerva y que, bueno, nuestro posicionamiento desde el Partido Socialista es que a partir del próximo viernes 16, con la moción de censura, con la llegada de un nuevo equipo de gobierno, todos estos problemas se solucionen y los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva vuelvan otra vez a cobrar sus nóminas, vuelvan otra vez a vivir en un clima positivo, en un clima de trabajo y en un clima de devolverle a todas las nervenses y a todos los nervenses los servicios públicos de los que se les han privado durante estos 2 últimos años de gobierno del Partido Popular. Los trabajadores seguirán con las concentraciones al menos durante lo que queda de semana y se muestran dispuestos a continuarlas en el tiempo hasta que se haga efectivo el abono de sus nóminas.